Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:03 arranca La Máquina de Pensar, 20:04 arranca La Máquina de Pensar, un poquito más tarde, con la voz inconfundible de uno de los mejores poetas vivos que hay en el planeta Tierra. Estamos hablando de Nicanor Parra, un poeta chileno, un poeta que es un poeta nacional de Chile. Se acaba de cumplir 100 años en septiembre. El hombre nació nada más ni nada menos que el 5 de septiembre de 1914. Saben, 1914 hemos celebrado los centenarios de Julio Cortázar, de Adolfo Bioy Casares y ahora de Nicanor Parra. Nicanor es el único que está vivo y que sigue produciendo y sigue ahí. Nicanor Parra Sandoval es uno de los, el mayor de la familia Parra. Obviamente está Violeta Parra, una de sus hermanas, pero también los Parra fueron todos artistas o tuvieron un destaque muy importante como músicos, como folcloristas, como cantautores, como poetas, como dramaturgos, e incluso después se habla de varias generaciones de los Parra. Es un poeta sorprendente, un poeta interesante, aparte accesible. En fin, para hablar durante toda la semana vamos a estar hablando de Nicanor Parra. En Chile obviamente han hecho unos fastos en torno a sus 100 años, merecidos obviamente, y tienen que ver con lo que yo decía de poeta nacional. Pero para presentarlo, qué mejor que llamar a Chile. Del otro lado tenemos a un periodista, un escritor, al director y fundador de la revista The Clinic, una revista casi mítica a esta altura, o por lo menos muy importante en Chile. ¿Cómo estás, Patricio Fernández? Pablo, ¿cómo estás tú? Bien, Patricio Fernández, sos escritor, tu último trabajo publicado es La calle me distrajo, hace relativamente poco, publicaste en Anagrama Los Nenes, también participás en un programa de radio todas las mañanas. Participo todavía, eso es, mira, de algo hay que vivir, tú lo sabrás mejor que yo. No solo de la poesía se vive. Aparte sos director y fundador de The Clinic, déjame decir algo, porque la revista The Clinic puede ser conocida, pero si yo tuviera que describirla, estuve en Santiago el año pasado, y me sorprendió de que no solamente está la revista, no solo se vende muy bien, sino que hay en torno a cuestiones culturales en torno a las revistas. Hay, yo qué sé, o videoclubs, o boliches, algo similar. Si yo Mira, tuviera... lo, Sí.
lo que tenemos ahora, que ahora ya tenemos dos, son unos bares. Sí. La razón de esto es primero porque nos gusta tomar, pero aparte de eso es porque de algo tenemos que vivir, y acá de pronto el avisaje está en manos de algunos que prefieren controlar los contenidos, o por lo menos saber que les gusta eso que se publica, y nosotros no nacimos para eso. Así que nos hemos inventado una manera de vivir y pasarlo bien al mismo tiempo. Aparte, no solamente la tienen en Santiago estos bares, sino en otros lados también, ¿no? En otras ciudades. Ahora va a haber uno en Viña. En Viña, hermano. Pero bueno, esas son cosas que hace otra gente. Yo por lo menos ando con la cabeza por otro lado, y últimamente mucho con Nicanor, de hecho. Que es un amigo personal mío muy querido y muy cercano, pero también que ha sido un amigo del Clinic y que ha participado ahí de múltiples maneras. Estamos hablando de un personaje... Sí, perdona que te interrumpa, pero también el Clinic, tanto como en el Clinic como en Nicanor Parra, es muy importante el humor. Bueno, es que el humor, de alguna manera, es el camino, digamos, para un diálogo más plural y más democrático, diría yo, porque si algo esconde el humor, y con esto creo estarte hablando también de Nicanor, es que ni siquiera lo más importante que uno diga no merece ser refutado o puesto bajo sospecha. O sea, el humor es una manera de destruir las grandes verdades, y yo te diría que si algo es propio, bueno, tanto del Clinic como de la obra de la antipoesía de Nicanor, es justamente eso. Sí. Aparte, yo te decía algo que me gustaría después hablar en torno a Nicanor Parra, cómo este hombre logró, en un país de poetas, con el nivel de poesía que tiene Chile, lograr ese destaque y ese consenso, me parece, que después te voy a preguntar. Pero, ¿sabes que hay un escritor uruguayo, Mario Lebrero, que un día le preguntaban sobre el humor? Me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, Mario Lebrero, me alegro, porque él en una entrevista dice lo siguiente, dice que el humor es lo único que nos permite la unión de los contrarios. Bueno, y si tú quieres que esto lo vinculemos con la obra de Nicanor, una de sus frases predilectas es vivir la contradicción sin conflicto. Si algo habita en la obra suya, en la antipoesía, es justamente la posibilidad de poder pensar el yin y el yang al mismo tiempo y sin por eso enredarse. Todas las cartas del naipe son necesarias, dice Nicanor, en conversaciones que yo he tenido muchas veces con él. Es como... en esto, si es que no están todos, el asunto se empobrece. Cuando una verdad se impone lisa y llanamente, estamos en el territorio del autoritarismo. Aquí tienen que estar en juego muchas voces. Y de ahí que la poesía de Nicanor termina teniendo como centro la oralidad, o sea, el escribir como la gente habla. Porque todas las hablas, en cualquier expresión de la lengua, hay algo valorable que merece ser escuchado. Sí, en principio, digamos, es muy suscribible lo que acabas de decir, y todo el mundo diría sí, y lo aplaudiría, pero es muy difícil después llevarlo a la práctica y mantenerlo a lo largo de décadas, cuando uno tiene como en el caso de Nicanor Parra, una proyección social, pública, y donde ya sabemos que hay presiones, y donde hay tironeos, y donde hay capitalizaciones de derecha o de izquierda o de centro. Chile es un país desgarrado, en muchos aspectos desgarrado por su historia reciente. Lo que es sorprendente es cómo Nicanor Parra, de alguna forma... Y atención, no quiero hablar de política, pero digo, ¿cómo ha surfeado en todas estas tsunamis y estas olas que están desgarrando a veces a Chile, y tiene ese consenso, ¿no? Esa luminosidad? Ha surfeado con mucha contradicción y con mucha dificultad. Nicanor es un poeta que tú tienes que pensar que tiene apenas 10 años menos que Pablo Neruda. Fueron compañeros de ruta durante medio siglo o un poco más, se conocieron profundamente, tuvieron litigios y diferencias muy grandes, pero convivieron y avanzaron juntos. ¿Y por qué te digo esto? Porque Nicanor el año 71 fue a Washington en una visita donde por casualmente le tocó pasar por la Casa Blanca y saludar a la esposa de Nixon. Esto le costó el anatema máximo de la izquierda chilena, dentro de cuya órbita él participaba, y también del gobierno cubano. Lo pasó pésimo al respecto. Lo trataron, pero fue considerado como un
un vendido, un no sé cuánto, etcétera, etcétera. La historia de Nicanor está, y así también en otros tiempos participó muy activamente, o no diría activamente, pero con gran simpatía y cercanía con ese mundo más de izquierda, más castrista. O sea, Nicanor ha pasado por muchas. Terminó la última frecuencia que agarró en los años 70 fue el ecologismo, y le encantó, digamos, entrar en ese territorio como algo que destruía los totalitarismos de derecha y de izquierda. O sea, Nicanor ha surfeado, sí, ha surfeado, ha sido atacado, sí, de las maneras más brutales. Lo fue por la izquierda dura y lo fue por el pinochetismo fascista de otro momento. Impresionante. Bueno, digo, contemos, si te parece, digo, Patricio, capaz que para vos es muy sabido, pero me gustaría para presentarlo un poco a los amigos y amigas de La Máquina de Pensar. Nicanor Parra, antes de ser poeta, bueno, él fue el único de la familia Parra, que de una familia emblemática chilena, una familia que parece casi de mentira, porque es impresionante todos los valores que tiene ahí, impresionante. Él empezó en una familia de poetas, el único que tiene estudios universitarios, llega a ser matemático, físico. Sí, mira, la historia de Nicanor en ese sentido es muy interesante, porque Nicanor en el fondo es quien rescata o quien levanta a una familia. Nicanor proviene de San Fabián de Alico, que es un pequeñísimo pueblo en el sur a la altura de Chillán. Con esto te hablo de unos 500 kilómetros al sur de Santiago, hacia la cordillera, un pueblo que en ese entonces debe haber sido apenas un caserío. De ahí va bajando un poco hacia el sur su padre, es un tipo que terminaba las noches cantando y tomando vino en las cantinas, mientras su madre se encargaba de lavar, cocinar y mantener vivo a los hijos que se iban multiplicando. Y Nicanor, de pronto, ayudado por una persona que en un momento casual le ofrece su albergue en Santiago, parte a Santiago, entra a participar de la educación pública, estudia en el Instituto Barros Arana, que es de los pocos centros de educación pública dignos que Chile ha tenido a lo largo de su historia, y desde ahí empieza a traerse, después cuando termina de estudiar esto, empieza a traerse a sus hermanos más virtuosos, como en una lógica de sobrevivencia muy estricta, y entre ellos se trae a la Violeta, que es la hermana que le sigue, y ya es bastante impresionante pensar que la Violeta Parra es la hermana chica de Nicanor, porque con eso estamos poniéndolo en la historia, estamos hablando de un personaje que murió el año 67 y que y que hoy día sigue su hermano mayor, quien la invitó a conocer el folclore nacional, sigue vivo. O sea, es una larga historia de conquista y rescate, y de ahí después viene Ángel, la Isabel y todo el resto de los descendientes de esta familia, pero que arranca en buena medida por el esfuerzo de un tipo que no conquista el mundo precisamente armando empresas, sino que escribiendo poemas. Ahora, antes de eso, como tú bien dices, él fue a Oxford, estudió después en la universidad física teórica, parte a Oxford, donde se perfecciona al respecto y donde conoce a Shakespeare, y se enloquece con este personaje y de algún modo abandona la física, y el año 54, cuando ya tiene 40 años, publica su primer libro de poesía, Poemas y Antipoemas, con lo que da vuelta de carnero la poesía chilena y de alguna manera el lenguaje de la poesía en español. Hay que decir que para editar ese libro estuvo muchos años, le llevó muchos años hacerlo, y también hay que decirlo que él trata de publicarlo en un momento en que el ícono o la figura de Pablo Neruda está casi se está, digamos, asumiendo todo su esplendor. No digo que haya llegado a lo máximo de eso, ¿no? Pero años 50... No, pero ya era un personaje, veníamos saliendo del reinado de Gabriela Mistral. Pablo Neruda empezaba con su encanto y su fuerza, acompañada por el Partido Comunista. El dato lo digo porque es importante para entender cuál es la respuesta de Nicanor, de alguna manera poéticamente. Si Neruda es el poeta del pueblo, Nicanor lo es del individuo, no en términos de clase, sino que hay uno que va con el conjunto y hay otro que de pronto vuelve a dialogar con el individuo. O sea, baja la voz rimbombante, ya no acepta los poetas en el Olimpo, y escribe entonces esa famosa frase que los poetas bajaron del Olimpo, en su manifiesto del año más o menos
60 y algo. Sí, en esa frase, digamos, en ese verso dice que los poetas bajan del Olimpo, es una forma de decir, bueno, el Olimpo estaba ocupado, estaba regido por Pablo Neruda, por una figura ya que se encaminaba al premio Nobel, ¿no? Y él, de alguna forma, en eso también está diciendo, el poeta ahora baja al Olimpo y va a hacer el trabajo poético como si fuera el trabajo de un albañil, o sea, vamos a ser un trabajador al lado de otro, pero baja también, lo que decís vos, el tono de la voz. Correcto, o sea, el poeta ya no es la voz del vate, ya es la voz de todos los individuos, es la voz del pueblo en el sentido ya no de una institución global y colectiva, sino que del individuo de la calle, del personaje de la tienda, habla de ataúdes, habla de ferretería, pasa a conversar acerca de cosas mínimas, desaparecen las metáforas y los metaforones, el poeta deja de querer lucirse como una voz iluminada y pasa sencillamente a encarnar la voz de los otros. Y de ahí que la antipoesía sea considerada, o Nicanor la plantee, como una poesía dramática y no como una poesía lírica. O sea, no es el alma iluminada del poeta la que habla, sino que múltiples personajes circundantes los que aquí toman la palabra. O sea que son múltiples hablantes, digamos, a nivel popular y donde no se dicen grandes verdades o verdades absolutas y donde también hay una cierta, a veces, ironía. Te pregunto, Patricio, obviamente no estamos hablando en plan especialista, sino te digo como lector y como escritor, ¿no tendrá que ver también en esta opción de Nicanor Parra, de ir al hablante, de ir a tratar de ponerse al lado, digamos, del trabajador, pero no como un estereotipo, sino del trabajador concreto a veces, ¿no? Con algunos trabajos concretos. El tema de su trabajo como folclorista, o sea, su vínculo con el folclore. Es que Nicanor nunca tuvo vínculos con el folclore propiamente tal. Nicanor llega muy joven a Santiago. Para él el folclore no era un tema más allá de eso que le había tocado vivir de manera experiencial y familiar durante muchos años de su vida. O sea, creció ahí, creció entre cantores. Y cantores que que además no entonaban precisamente la música popular más autóctona con lo que uno quisiera creer. De hecho, él manda a Violeta a estudiar las músicas autóctonas de los lugares, como para rescatar algo que no es sútico ni arribista, sino que es propio del pueblo en que vivimos. Esas son las cosas que hace. Pero yo te diría que no, Nicanor es un poeta muy racional. Es un poeta que quizás el más racional que hemos tenido en Chile, en el sentido así como un intelectual. Nicanor es, paradójicamente, yo te diría, es un Borges de otro tenor. Es un poeta científico. Nunca escribiría un verso simplemente movido por la iluminación. Son versos concretos, son frases muy precisas, que intentan y buscan permanentemente coincidir lo más cercano que se pueda llegar con el habla de una persona viva en la calle. Ese es el mundo que trata de representar. Ahora, tiene una trampa la poesía y la antipoesía de Nicanor. La trampa suya es que descree de todo. Y la pregunta que uno se podría hacer, y que yo me imagino que a él le ronda en el último tiempo, y creo decir un poco más que le ronda, es, bueno, esto es como una derrota aceptada, es como una desesperanza asumida, una realidad que busca festejarse asumiendo que esto no tiene salvación, pero pareciera que el hombre la busca siempre, y ante eso la poesía guarda silencio. Sí, me quedé pensando el tema de buscar la salida. Él en un momento habla de que estuvo hasta coqueteando con el budismo zen en un momento, ¿no? Cuando... No, lo que lo entusiasmó mucho en un momento, y tiene toda la razón de haberle entusiasmado, fue la lectura de Lao Tse. Leyó el libro El Tao, y de alguna manera él ha contado más de una vez que eso lo salvó de un drama amoroso. Pero más allá del drama amoroso del que lo salva, ¿Pero por qué drama que algo amoroso? habita en ese libro del Tao, es la sensación de que en el mundo hay que fluir, de que no estamos aquí para redibujar los caminos, sino que el agua encuentra el suyo. Y Nicanor ha sido un genio al respecto. Patricio Fernández, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos un poco a una breve pausa, y seguimos conversando a la vuelta. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, hablando con el escritor Patricio Fernández en torno a este gran poeta llamado Nicanor Parra.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Patricio Fernández, escritor chileno, director y fundador de la revista The Clinic, sobre Nicanor Parra. Tratamos de delinear este poeta que, Patricio, me quedé pensando por el tema de que lo de Nicanor Parra es una mirada, por un lado, muy humorística muchas veces, muy irónica, pero también, como decías vos, una mirada también que a veces como que no encuentra camino, ¿puede ser? Es una mirada particularmente inteligente, es lo primero que te tendría que decir. Y quizás su drama sea que la inteligencia extremada no encuentra camino, anda tú a saber. Pero el humor de Nicanor forma parte, digamos, de una, yo diría que de una filosofía de la sospecha. O sea, cualquiera que se crea algo de rodillas, cualquiera que sea particularmente bien pensante, cualquiera que quiera llegar rápido a la solución del problema, sin antes problematizar, le resulta lejano a la antipoesía. Ese, yo te diría que por ahí anda su núcleo más duro. Pero como un humorista, y discúlpame que reitere esto, pero en el sentido filosófico, la palabra humorista, aquel que desconfía y que pone en evidencia todas las convicciones, él en un antipoema dice: yo soy un hombre práctico, no reconozco otra filosofía que la de mi jefe, por complacer a mis superiores soy capaz de pararme patas arriba. Y dice después: fe de ratas, dice blanco debe decir negro, dice Fidel debe decir che, dice ad maiorem Dei gloriam debe decir putas las payasas. Cuando van a entender, estos son parlamentos dramáticos, estos no son pronunciamientos políticos. Y dice: l'état c'est moi, la revolución cubana soy yo. Y sigue, digamos, hombre nuevo, hombre nuevo. Correcto, tienes que imaginar lo primero, lo que te decía antes. Primero, que el que habla en estos poemas es un personaje. Un personaje que muchas veces roza por distintos motivos al autor. Otras veces, ponte tú, el personaje que habla en los poemas de Nicanor es el energúmeno. Es un personaje fuera de sí, furioso, que habla como con descontrol. Ahora, si te entro de lleno al tema político al que invita, ponte tú, ese poema, Nicanor fue un tipo que después de esa famosa tacita de té en la casa de Nixon, con la esposa de Nixon, sí, donde acá incluso fue insultado de tal manera que Nicanor en esos años, piensa que estábamos en plena revolución socialista, Nicanor en esos años se puso con un banquito en las afueras del pedagógico, un lugar donde él hacía clase, con una mesita que decía doy explicaciones, porque fue tratado con tal dureza que se puso con este cartelito irónico y perfecto. Ahora, ¿cuál es, por qué te vuelvo a ese momento? Una especie de performance. Porque Nicanor, ya a finales de los 60, Nicanor con la Revolución Cubana había tenido una ruptura bastante fuerte. No aceptaba, digamos, fue de los primeros que empezó a captar ese autoritarismo reinante ahí, y donde habían cosas que no eran todas las que parecían. Y de hecho, el momento en que le sucede esto en la Casa Blanca, él iba a ser jurado en el concurso Casa de las Américas, sí, en Cuba. Era parte del jurado. Y después de este evento lo pusieron en una lista negra, de la cual le costó mucho salir. Y por lo tanto empezó a vivir también la distancia y la agresión de esa izquierda bastante autoritaria de esos tiempos. O sea, por esa Nicanor pasó. Fidel está muy lejos de ser algo parecido a santos de su devoción. A él le dio en un momento, por poner frente al socialismo vertical, la idea del socialismo horizontal. O sea, aquí no podían haber estatuas, aquí no valían los grandes popes. O esta cosa era verdaderamente igualitaria o no era. Y con esto es bien importante considerar, mientras te digo esto, de que Nicanor no tiene ni nunca ha tenido nada que ver con la derecha. O sea, esta es una discusión que se da en otro pastel. Él es un personaje que proviene de un mundo chileno profundo, de una cultura que de derechista no tiene nada, que le resulta totalmente ajeno las discusiones del neoliberalismo, y que más bien responde a una autenticidad.
y a una libre manera de pensar. Dos cosas. Una, un poco para tratar de comprender, digo, desde el punto de vista uruguayo, por lo menos para mí, por un lado tiene esta forma de moverse, digamos, poéticamente por la política. Me refiero porque también quizás había un contraste también con Pablo Neruda, ¿no? Lo contrario, digamos, estamos hablando de un gran poeta, digamos, que está coordinado con los saberes del pueblo y con, digamos, con el partido. Totalmente, o sea, piensa algo que es muy interesante en Chile, que pone esto en un nuevo territorio también que es atractivo. La historia de la poesía chilena es muy fuerte y muy determinante, y por momentos es pensable que haya sido en determinados mundos un motor más ágil que las ideologías. Con esto te quiero decir que Nicanor Parra, efectivamente hay una lucha por el lugar del poeta en Chile que Nicanor la da. Sí, y es muy interesante porque quien la da en la primera mitad del siglo es Gabriela Mistral, que es una poeta, yo te tendría que decir más bien demócrata cristiana. Fue en su momento cercana a Eduardo Frei, etcétera. Después viene Pablo Neruda, que es quien la sucede en esta cuestión, y que es el gran poeta del Partido Comunista, lo que lo vuelve bastante más, ¿cómo decirlo?, tiene más parlantes, digamos, porque estamos hablando del poeta del Partido Comunista en tiempo en que existía la Unión Soviética, o sea, era un personaje de relevancia mundial. Y después viene, en esta misma línea interna de la poesía chilena, Nicanor Parra, que de algún modo es el poeta del individuo, no del individuo en el sentido neoliberal de la palabra, sino que del individuo social, o sea, es el pueblo de Chile manifestado uno por uno, no el pueblo de Chile manifestado como una voz única, que es la voz del vate y del poeta grande que pretende escuchar un gran coro común. Nicanor más bien es el de ese que anda mirando y que participa de las opciones y las vivezas individuales. Con eso sí, te estoy hablando de alguien que habla de Chile con una nitidez pasmosa. O sea, si hay un poeta... es político hablando también, digo, porque sí, como crítico, como político, te hace pensar, te hace reflexionar, y aparte muy accesible. Bueno, uno puede entrar en YouTube, hay mucho material, y puede verlo, y verlo en sus lecturas, y siempre tiene esa cuestión media de humor. A mí lo que me llamó también... además Nicanor tiene muy claro el posibilitar distintas dimensiones de lectura de sus poemas. O sea, un poema de Nicanor lo puede leer un estudiante ignorante y encontrarlo divertido. Hay poemas de Nicanor que los puede leer un físico teórico y entender que hay una teoría muy profunda. Y lo puede leer alguien que sabe de historia política y filosófica chilena y darse cuenta que a ratos ha pegado alguna de las luces más iluminadoras de la cultura chilena. Impresionante. No, a mí lo que te quería preguntar, Patricio, es, cumplió ahora 100 años, bueno, vos lo ves cada tanto, vi una foto con la presidenta Bachelet y pensé hoy, mientras estaba preparando esto, pensé que la relación de los intelectuales, de los artistas, los escritores aquí en Uruguay con el poder político no se da así, y pensé también que acá quizás somos muy serios y al no tener esa cuestión de humor, que es lo que genera una fluidez, porque como él con toda esta forma de pararse frente a la realidad tan crítica, y sin embargo es un poeta nacional y viene la presidenta. Bueno, yo creo que ese fue un gesto muy estimulante y que a mí me dio muchísimo gusto ver, porque en nuestro país, que es el lugar más lejano del mundo, donde algunos de pronto se han querido sentir particularmente iluminados respecto a la riqueza del planeta, aquí hay una historia de la poesía, y lo que tú tienes que pensar cuando me haces ese comentario es que Nicanor tiene 100 años, y en la historia de este país que ha recuperado su republicanismo de a poco, poner en su sitio al poeta que tiene 100 años, que forma parte de esta historia, más allá de las revolturas y de las indisciplinas, de la capacidad de cuestionamiento, del desorden permanente, donde ninguno se venga a creer salvado, etcétera, etcétera, sea reconocido como parte de la historia nacional profunda,
y sea de alguna manera, digamos, entronado como parte de nuestra historia y muy significativamente mientras está vivo, a mí me hace sentir muy contento. Creo que tenemos un país donde hay distintos pensamientos que están puestos en el canon nacional, donde no hay una verdad, sino que hay muchas, y con estas nos las tenemos que barajar. Creo que es un momento muy feliz. Sin duda, y aparte, digo, pensándolo incluso en términos, digo, la poesía es muy importante en Chile, los poetas son muy importantes, tienen, hay un poeta uruguayo, una vez estuvimos conversando en torno a esto, digamos, informalmente, y me decía, allá, por un lado, tienen la carrera de poeta, se toman en serio, y por otro lado, no se toman totalmente en serio, ¿no? Hay esa cuestión humorística. Mira, lo que más se toman acá los poetas es el vino. Sí, claro. Ese se lo toman de manera desmesurada. Y yo no sé, mira, no sé si decir eso que tú estás diciendo de la poesía en general, pero por lo menos en ciertas generaciones que llegan hasta Nicanor y que suceden después con Enrique Lini, hoy día también con Raúl Zurita, lo que sí es que la poesía en Chile, Diego Maqueira, que es un gran amigo acá almorcé con él ayer. Fíjate. Bueno, yo estuve con él y conversamos, y entonces le he hecho varias entrevistas, y bueno, Diego Maqueira decía que él subía al Olimpo porque veía a Nicanor Parra que estaba bajando. Exactamente, porque hay que encontrar el hueco. En esta mierda de pelea hay que encontrar el nicho de negocio. Esto esa pseudo ironía te la digo con cierta seriedad, porque los poetas chilenos están muy lejos de vivir con la cabeza en las nubes. Son personajes que forman parte de esta realidad de manera muy concreta. Y alguna vez, tiempo atrás, le escuché decir a Nicanor, loquitos no. Mientras alguien tocaba el timbre, algún tipo bastante iluminado y que hablaba cosas raras, tocaba el timbre. Loquitos no. Esta es una poesía que habla en serio. Claro. Impresionante. No, pero aparte, en esto que estás hablando de la poesía, perdón que te interrumpí, de la importancia que tiene la poesía en Chile, el hecho de que la figura, digamos, que sucedió, digamos, a Pablo Neruda, uno se puede comprender, es muy más fácil de comprender esa figura y esa relación con la sociedad y con el pueblo de Pablo Neruda, que la de Nicanor, que me parece una figura mucho más compleja a priori, ¿no? Quizás tiene también sus conexiones, sus accesibilidad. Pero fíjate que al mismo tiempo más cercana. A ver. Nicanor, y como tú bien retratabas después a su parte de su descendencia, y lo que significó la Violeta, etcétera, forma parte muy nítida y muy íntima del pueblo de Chile. Pablo Neruda forma parte nuestra de manera muy profunda, pero Pablo Neruda yo te diría que incluso es un poco más lejano. Canta la historia nacional, pero Nicanor canta la historia personal, y es un poeta por el que la gente siente muy profunda simpatía, y no es una simpatía ideológica, es una simpatía poética. Asumió su voz, no la voz del conglomerado, sino que la voz de los que dan vuelta por la calle. Y eso ha conseguido el reconocimiento y la admiración. Sí, una voz... Porque los ensalzó, ¿te fijas? La voz del peatón pasó a ser una voz poetizable. Una voz tan poetizable como la voz del santón, del santón de la plebe, o como la voz del sacerdote. Aquí los sacerdotes se cayeron de sus pedestales, los sacerdotes de todo tipo. En esta poesía se rompieron pedestales. El que sea santón, que se baje, porque aquí viene una aplanadora. Sí. Esa fue la poesía de Nicanor. Impresionante, sí, una poesía corrosiva. Lo veía en un video, por ejemplo, en YouTube. Obviamente no me gustaría, es imposible que lo lea un uruguayo, no lo tengo aparte, pero hay un poema donde él va hablando de la muerte que le golpea a un viejo, y que bueno, que quiere tener relaciones, en fin, una serie de cosas, y va marcando con una sonoridad con la che, ¿no? Una y otra vez. Y digo, yo pensaba, es un poeta aquí en Uruguay, puede leerse hasta casi como un chiste, digamos, ¿no? Y sin embargo tiene una... La poesía de Nicanor durante mucho rato se leyó como un chiste. Sufrió las ofensas y las humillaciones más grandes que te puedas imaginar. Cuando estamos hoy día conversando de Nicanor, el año 2014, no te vayas a imaginar que estamos hablando con un triunfador de larga data. Nicanor lo pasó pésimo. Fue ofendido, fue maltratado, fue menospreciado, fue considerado un poeta menor. Le pasaron muchas cosas. Felizmente cumplió 100 años y su modo de ver las cosas
cosas venció. Es una conquista esto. Claro. Esto no fue dado. Claro. Esto es una conquista. Él, bueno, hablas con él, digamos, él se mantiene lúcido y tiene esa capacidad también de que hace de tomarse en serio su trabajo, pero no necesariamente se toma en serio a él mismo. Claro, bueno, si pasamos ya a hablar del poeta al personaje vivito y coleando, te puedo decir que es un personaje muy impresionante. En primer lugar, porque tiene 100 años y mantiene una vivacidad mental que no vayas a pensar que estoy hablando solo por afecto, es intacta, es como que siguiera pensando alguien a los 20 años. La nostalgia es una temperatura que le molesta. La actualidad y lo porvenir es algo que lo sigue manteniendo muy vital. Es un tipo que anda mirando desde la política hasta la farándula todavía con una curiosidad viva. No, es un personaje sorprendente, fíjate. Yo tengo la suerte de conocerlo y te lo digo así como un privilegio, es un encuentro muy feliz para cualquiera que lo pueda tener por ahí, porque es el aliento de la libertad hasta el último minuto. Sorprendente. Bueno, Patricio Fernández, yo seguiría hablando, porque digo, escuchándote, porque es sorprendente este poeta, es sorprendente Chile, que lo rodea también, que se dé esa consagración, digo, reitero el tema de ver esa foto con Bachelet al lado. ¿Por qué? Porque no, digo, podría ser, yo qué sé, la presidenta que quiere ir a festejar, pero podría ser el poeta que dice no vengas a festejar, en fin, una serie de cosas, perfectamente. Pero... ¿No? Pudo ser perfectamente. Uh-huh. Y si acaso esto sucedió y esto fue, es porque yo creo que hay el reconocimiento a algo que va más allá de las elecciones de turno. Nicanor merecía este homenaje y a mí me alegra mucho que a Bachelet se le haya ocurrido tomar esta iniciativa, porque, como te digo una vez más, no es el poeta del gobierno. Dista mucho de eso. Claro, no es el poeta oficial. No, esto no es el reconocimiento a eso. Sería el antipoeta oficial. Al antipoeta oficial. Eso es exactamente lo que es. Eso es lo que tú acabas de resumir. Impresionante. La razón por la que él hubiera querido llamarle a esto que hace antipoesía. El antipoeta oficial. Bueno, si cuando la veas la próxima vez, Patricio, mandarle un abrazo de acá de Uruguay y decirle que bueno, que sí, que lo consideramos el antipoeta oficial del continente, ¿no? Porque realmente es admirado. Patricio, me cuesta pensar en otro personaje, cada tanto estamos hablando de escritores y de obras, que está hecha la presentación de Nicanor Parra, seguiremos hablando durante la semana, llamaremos a Chile, hablaremos aquí con uruguayos de Nicanor. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Llama a tu amigo Diego Maqueira y pregúntale de Nicanor. No, él también lo conoce bien y te va a dar una versión feliz. Pero si hablo con Diego Maqueira, ahí sí que no nos alcanza una hora de programa. Estuve con él. Pero tú sí. te darías cuenta que además coincidiríamos en la mirada, porque Diego ha aprendido mucho de Nicanor. Sí. Le debe mucho y tiene una visión muy lúcida también y fresca, te diría yo, respecto de lo que ese personaje y esa poesía significa. Sí, y él también, Diego Maqueira, es un personaje y de alguna forma cuando hablamos de estas cosas me gustaría decir, pero parece que no hay que decirlo, pero lo que hay primero que nada en tanto Nicanor como Diego Maqueira, primero, que es lo que tienen los poetas importantes en Chile, una gran conciencia poética. Después construyen personajes, después hacen poesía, después hacen chistes, pero primero que nada en la base hay una gran conciencia poética. Sí, estoy de acuerdo. Y de formar parte de una historia. Exacto, de formar parte de una historia. Te mando un abrazo, Patricio Fernández. Igual, un gusto. Chao. Chao.
Estamos escuchando El Frío, es del disco de Pablo Casacuberta, Historia Natural de la Belleza y otras piezas bailables, un disco del cual estuvimos hablando hace 2 semanas y que si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, bueno, está linkeado ahí porque se puede escuchar online, se puede escuchar en la página web del propio Pablo Casacuberta. Amigos, ahora saben que se viene, como todos los años, a partir del 1 de octubre al 12 de octubre en el atrio de la Intendencia de Montevideo, la Feria Internacional del Libro, la número 37. Para hablar de eso, le damos la bienvenida a la presidenta de la Cámara del Libro, Alicia Guglielmo. ¿Cómo andás, Alicia? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andás, Alicia? Bien, me imagino preparando sí, todo. Exactamente, enloquecidos, pero bien, bien, bien. Para arrancar, dispuesta a arrancar. El martes 30 hacen una presentación, digamos, y esto arranca el 1 de octubre, ¿no? Claro, la apertura, digamos, de la feria, la inauguración se hace el 30, o sea, mañana, sí, a las 19 horas en el Salón Azul, y a partir del 1 a las 10 de la mañana ya está abierta al público. Pregunta, porque ¿siempre son más o menos 12 días, 11 días, o eso va variando o no varía, digamos? Del 1 al 12, más o menos son estos los mismos días, desde hace, te diría, 3 o 4 años. Ajá. Está ahí en ese lugar que es, yo pasé hoy, ya están casi todos, incluso están puestos los libros y todo, estuve viendo ahí, sí, está instalado casi todo. Entré un poco a ver ahí de atrevido, porque estaban abiertos, estaban metiendo cosas, pero está bastante avanzado ya, eso ya está pronto. Sí, estamos desde hoy, ya entraron todos los expositores, tanto al atrio, la explanada, como al piso 1,5, ¿no? Que este año el piso 1,5 va a estar absolutamente lleno de actividades, de stands y de exposiciones también. El año pasado también hubo en 1,5, me acuerdo que estuvieron, no sé, algo de los nórdicos, de los escritores nórdicos, sí, había ahí de Suecia. Claro, por primera vez el año pasado en la Internacional, sí, pusimos algunos stands, básicamente con el stand de los países nórdicos, pero vista la confluencia de público del año pasado allí por diversas actividades, sí, decidimos que este año ya tiene varios stands, por ejemplo, va a estar la Embajada Argentina, como ya estuvo el año pasado, el stand de Argentina, esta vez con una exposición que justamente hoy es el cumpleaños 50 de Mafalda. Bueno, nosotros vamos a tener la exposición itinerante de Mafalda. Eso está bárbaro, y porque eso va a estar ahí en el piso, ¿no? En el entrepiso. El piso 1,5, exacto. Y también vamos a tener, fíjate que vamos a seguir con las damas, la pintura de Elmira. Sí, Delmira en su creación pictórica, o sea, van a exponer pinturas de la propia Delmira. Toda la obra pictórica de Delmira, que la Biblioteca Nacional la tiene en custodia, digamos, es el depositario de las obras, y el Parlamento, la Cámara de Diputados, organizó una exposición con reproducciones de muy buena calidad, aprobadas por la biblioteca, digamos, y esa exposición itinerante va a estar en la feria, en el pasillo que conduce al Salón Azul. Ajá, estamos hablando que es entre pisos, bueno, está el Salón Azul, donde está el Salón rojo, el dorado, y el Salón Azul. Bueno, y viste que cuando tú llegas al piso 1,5, sea por el ascensor, sea por la escalera, sí, lo primero que te encontrás es el Salón Dorado. Exacto. Y hay 2 pasillos, uno que conduce al azul, y después hay un enorme espacio que hasta ahora no estaba demasiado ocupado, tenía algunas actividades el año pasado, pero no mucho, y este año está completamente lleno con actividades. Y pusieron stand ahí, sí, porque es un lugar muy amplio. Sí. Muy amplio, sí. Y ahí va a estar el MAPI también, con una exposición que tiene que ver con la polémica entre Arguedas y Cortázar. Vamos a tener una exposición también de esculturas, o sea que el piso 1,5 esta vez va a tener muchísimo contenido para pasear y para recorrer stands. Es un territorio, digamos, conquistado para la feria, que de alguna forma, digamos, esas actividades culturales se hacen ahí en el entrepiso, digamos, que está cerca, y abajo que estarían solo stands, digamos, para... Nosotros en total hay 96 stands este año. Impresionante. Perdón, entonces, pero digo, Alicia, y comparado con el año pasado, yo digo impresionante, pero capaz que no todos los años está creciendo. Todos los años está creciendo. La diferencia es que este año ya llegamos al límite, ¿no? No tenemos dónde poner un stand más. Claro. O sea, ya no tenemos ni dónde poner un solo stand, ni dónde incluir en el programa de la feria otra actividad.
Claro. Ya este año cubrimos todas las horas, pero en los 3 salones, en el rojo, el dorado y en el azul. Sí, sí, se trata de, digamos, de por lo menos de diversificar en cuanto a que hay... a mí me acuerdo que el año pasado estaba ahí también en el piso, en el entrepiso estaba la Casa de los Escritores del Uruguay. Bueno, este año también va a estar. También estaba. Sí, por supuesto, está la Casa de los Escritores con un montón de actividades en su propio stand y en las salas. También se incorpora este año, como ya no tenemos más donde incorporar actividades, se suma actividades en el MUAR, que las organiza la Intendencia. Viste que tenés en el propio edificio del Palacio Municipal. Está el museo ahí el museo que está sobre Ejido, el MUAR, Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, allí van a haber actividades también, van a haber charlas, mesas redondas, presentaciones de actividades que las organiza la Intendencia junto a la Casa de los Escritores, justamente. Este año entonces se celebran los 70 años de la fundación de la Cámara del Libro. Yo me imagino también, Alicia, que el ubicar la feria también, digo, estuvo el tema de las elecciones, ¿no? ¿O no? Digo, porque antes era en septiembre, siempre tenemos... No, vos sabés que la feria ya la tenemos fija, digamos, en los primeros días de octubre, como decías vos al inicio. Y bueno, las elecciones son una actividad que tiene que ver con el país cada 5 años, por suerte, y no van en paralelo, ¿verdad? Van en paralelo. Sí. No, yo no creo que habrá otro tipo de propuestas, qué sé yo, pero no vamos a chocar con las elecciones en nada, y no creemos además que en cuanto a público eso lo modifique nada, ¿no? Correcto. La gente tiene para entretenerse en muchas cosas. Incluso este año también se han amontonado, digamos, diferentes aniversarios de esos redondos que aprovecha la gente para recordar cosas. Y uno de ellos que a nosotros nos saltó a la vista así preparando la feria es que se habían entregado 100 premios Bartolomé Hidalgo hasta el momento. Con lo cual, la ceremonia de entrega de los Hidalgos, el primer sábado de la feria, el 4, va a ser una ceremonia bastante peculiar, porque vamos a recordar los nombres de los 100 uruguayos que hasta el momento han recibido esta distinción, ya sea en las categorías como en el trayectoria o el revelación. Sí, creo que va a ser una fiesta muy linda, sobre todo para aprovechar y recordar y reconocer a estos creadores tan destacados que han recibido la estatuilla del Hidalgo. Sí, el Bartolomé Hidalgo, que dicho sea paso es uno de los pocos premios. El MEC tiene un concurso, pero digamos es el único premio que se le da a los libros éditos, ya editados. Digo, ¿no? Hay muchos concursos para inéditos en Uruguay, pero hay pocos concursos. Está el Bartolomé Hidalgo y está, digamos, el de éditos del MEC, y después ya no hay más. Exacto. Y además tenés los premios trayectoria, ¿no? Y los revelación, que también son el reconocimiento a las creaciones diversas, ¿no? El trayectoria, que por ejemplo el año pasado lo ganó Grompone, por nombrar simplemente al último. Sí. Aparte, es el reconocimiento a muchos años de aporte a la cultura uruguaya, ¿no? Claro. Aparte el hecho de poder dar un premio a un libro ya editado es una forma también de volverlo a poner en la mesa, pues, y evitar un poco eso que ocurre desgraciadamente, que es que una novedad se come a la próxima novedad, a la próxima, que es lo que estamos viendo siempre. Entonces, por lo menos decir pasar una raya y decir, bueno, en narrativa, en poesía, en ensayo histórico, hay estos libros, podemos mirarlos de nuevo. Alicia, también, un poco para ir terminando la nota, son Delmira Agustini, los 100 años de su muerte, 100 años de Armonía Somers, 50 años de Felisberto Hernández. Esos nombres también van a estar ahí en el marco, digamos, de la feria. Bueno, justamente la actividad que hemos lanzado como preparatoria de la feria se llama Delmira en tus labios, que ustedes seguramente la han de haber visto. Si tú pones en YouTube Delmira en tus labios, te vas a encontrar con 10 actrices uruguayas leyendo poemas de Delmira. Y además es una invitación a que todo el que tenga ganas de leer un poema de Delmira, frente a una cámara, que se grabe con un celular, con una Magallanes, con cualquier dispositivo, envíe esa grabación a la página de la Cámara Uruguaya del Libro, lo comparta con otros, con una Magallanes, con cualquier dispositivo, envíe esa grabación a la página de la Cámara Uruguaya del Libro, lo comparta con otros, y los 10 mejores van a recibir premios de Delmira.
Libros de Edelmira. Libros de Edelmira, bárbaro. Libros de Edelmira. Entonces, por ese lado está el homenaje a Edelmira, que lo que queremos es que Edelmira vuelva a estar justamente en el sentido de lo que tú decís, que hoy esté presente, que esté en el aire de este 2014 su poesía, en labios de quien tenga ganas de leerla. Y por otro lado, dos de esas actrices van a ser quienes conduzcan la ceremonia de mañana, donde se van a anunciar las ternas finalistas de cada categoría del Hidalgo. Y el sábado, el que va a estar presente a través de su creación es Felisberto, porque allí vamos a contar con parte de la obra que dirigió Mariana Perkovich, Proyecto Felisberto. Perfecto. También entonces vamos a tener a Felisberto presente en esta ceremonia en la entrega de los hidalgos. Dale. Bueno, Alicia, esto me están haciendo señas, se me terminó el tiempo. Obviamente queda para hablar de armonía, pero hablaremos de armonía Somers y entrevistaremos a gente de la Feria del Libro. Estaremos dando también la programación acá en La Máquina de Pensar. Justamente tenemos una mesa en donde se va a hablar de las tres, de Felisberto, armonía, y Edelmira, coordinada por Hugo Chugar. Bueno, muy bien. Espero que la feria esté mejor que el año pasado, espero que los Bartolomé Hidalgo, 100 Bartolomé Hidalgo, es un número redondo también para celebrar. Y Alicia, la mejor de las suertes. No, la mejor de la suerte para todos nosotros, ¿no? Sí, porque esta fiesta es de todos los que nos gusta leer. Es la celebración del libro, estoy de acuerdo con vos. Sí. Así que bueno, ojalá a todos nos guste más que el del año pasado, pero menos que la del año que viene. Bueno, chau. Te mando un abrazo, amigos. Se termina La Máquina de Pensar. Ahora los voy a dejar con Visión Nocturna. Mañana a partir de las 20 horas seguimos aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.